estamos. Hola Matías, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿vos? ¿Todo ¿Todo bien? bien? ¿Qué tal tu día? Tem- Tempranito por allá en Colombia. Acá ya a mitad de día. Como sabes, estoy en Ámsterdam, así que tenemos 6 horas de diferencia. Yo estoy ya por la mitad del día, ya terminando, ya oliendo a fin de semana, oliendo a final de mundial, así que contento ¿Cómo va? por ese lado. ¿No? Este mundial está loco. Fue mucho sufrimiento, pero mucha alegría también, la verdad. Sí, total. Demasiadas emociones encontradas, creo que era mucho. Totalmente, Pero totalmente. bueno, Pero nada, muy bien. sí, estamos súper felices por parte del equipo de Skilling que estés acá en uno de los primeros videos lives que tenemos en Skilling Latam. Entonces, nada, primero te quiero dar la bienvenida para que, pues, de todo el equipo, por parte de todo el equipo de Skilling. Quiero entonces como contarle, ya hay personas que poco a poco se están conectando. Entonces, pues la dinámica más que todo del live del día de hoy es que nos cuentes de tu experiencia en los mercados financieros. Tenemos un par de preguntas que me gustaría hacerte y que pues lo que hemos venido hablando, que sea un poquito más dinámico, que nos cuentes cómo fue tu experiencia, que también pueda ayudar a las personas más adelante a que también se animen, que vean que obviamente tú sabes cómo es esto, subidas, bajadas, entonces también cómo seguir animando a las demás personas. Y nada, pues Mati, si quieres, cuéntame un poquito de ti, cómo saber que las personas que sepan un poquito de quién es Matías Menéndez y también me digas cómo, qué te lleva a interesarte en el mundo de las inversiones. Si quieres, empecemos por esa pregunta. Ok, dale, perfecto. Primero, Alejandra, mil gracias por la invitación. Realmente es un honor poder estar acá y poder compartir mi experiencia y lo que he vivenciado durante todos estos años con ustedes. Así que siempre, como decías vos, hay otra pregunta, cualquier duda que tengan la pueden dejar por ahí y yo les voy a responder y les voy a intentar ayudar. ¿Cómo empezó todo? Esa es una muy buena pregunta. A ver, para los que no sepan, yo soy argentino, nací en Argentina, en Buenos Aires, en el 81. Y como todo latinoamericano, al final empezamos a escuchar desde nuestros padres. Primero que hablamos mucho de política, la política forma parte, una parte muy importante de la vida cotidiana de los latinoamericanos, cosa que no sucede acá en el norte de Europa. Sí, es muy poco lo que se escucha de política y lo que se habla de política, hay mucha menos preocupación por eso. Pero ya empezamos a hablar, a escuchar y empezamos a manejar ciertos términos de economía y muchas veces votamos ministros de economía y no votamos presidentes porque es lo más importante para los latinoamericanos. Entonces, esa cultura que existe en Latinoamérica, más otras cositas que me han llevado a interesarme, no sé si vos recordás, hay una película que a mí me marcó mucho que se llama Trading Places, es el nombre en inglés, en castellano, en Argentina era de Mendigo a Millonario, Gracias. que empieza en los años 80 a mostrar un poco de la locura que hay detrás de los mercados financieros y algo que es prácticamente completamente inentendible por la gran mayoría. Entonces eso despierta mucha curiosidad y despertó mi curiosidad en poder decir, wow, algún día me gustaría entender eso y saber por qué la gente se vuelve tan loca, compra, vende y miran gráficos que no tienen ningún sentido y demás. Entonces siempre tuve esa curiosidad. En el año 2000, no sé si recordás, hubo una gran crisis en Argentina. Argentina viene siempre de crisis en crisis, esta fue otra gran crisis por las cuales pasamos. Yo tenía alrededor de 20 años. Fue la gran crisis del corralito, el corralito bancario, cuando Argentina sale del plan de convertibilidad y los pocos ahorros que la gente tenía al final se fumaron, desaparecieron y yo por suerte los tenía fuera del sistema bancario. Entonces eso me permitió crear un plan de rescate y lo que hice con 20 años, un poco inconsciente también, agarré mis cosas, saqué un billete a España, solo de ida, y, y fui a probar suerte. No tenía más que mi mochila con la ropa, $200 y a ver qué sucedía. Fue una situación, por la situación la cual estábamos pasando en Argentina, más ver cómo todo el esfuerzo que habían hecho mis padres durante tantos años estaba viniendo abajo, el negocio cerrado, completamente endeudados, el sistema financiero que no les daba ninguna alternativa para poder seguir adelante, seguir avanzando, era todo lo contrario. Me decidí salir de Argentina, mirar las cosas por fuera y buscar alternativas. Y entre esas alternativas, al final, porque cuando uno se mueve de país, uno siempre idealiza, ¿no? Dice, bueno, me voy a España,
y ya está, solucionado. Y es todo lo contrario, tenés que empezar de cero, todo va otra vez, es pico y pala. Entonces ahí es cuando volví hacia atrás en esa curiosidad por entender mercados financieros y empecé Ok. a estudiar para buscar una alternativa justamente a lo que estaba sucediendo en Argentina y a la dificultad también que encontraba en Europa, porque no era fácil, no era lo que uno esperaba, lo que yo esperaba especialmente. Entonces una forma de poder buscar una alternativa era esa, empezar a estudiar mercados financieros. Y así empezó todo. Compré unos libros con un poco de dinero que tenía, estaba trabajando en un restaurante, compré 2 libros y con esos 2 libros Y estudiar. empecé el viaje y ¿Cómo es? y a Hicimos la estudiar a paso de horas. literal. Sí, 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 no hay nada fácil, la verdad, uno piensa que este recorrido es mucho más sencillo, mucho más fácil. Yo empecé en el año 2001, la información que había era muy poca, el acceso en Internet a información, a plataformas para poder operar era muy escasa, por lo tanto hacía las cosas todavía mucho más difíciles. Ahora hay abundancia de información, pero la información que hay no es buena, que es la realidad. Ah, que eso también, Sí. porque muchas personas quieren como educarse y aprender y a veces como que no encuentran los mejores recursos y pueda que comiencen a tener diferentes, no sé, como investigaciones y diferentes libros, lo que tú dices, que no, tal vez no, que sean como más erróneas y terminan haciendo lo contrario, ¿no? Eso suele también pasar. Sí, exacto. Es muy complicado. Uno, por ejemplo, uno de los libros base es el de Análisis Técnico de los Mercados Financieros de John Murphy, que todo el mundo que esté iniciándose en las inversiones tiene que leer ese libro porque es el libro de cabecera, es el base. Tenés mucha información, es un libro muy bueno, pero cuando empezás a aplicar muchas de las técnicas que el libro te dice, funcionan por momentos y por momentos no funcionan. Entonces, era un gran interrogante, que ¿por qué las cosas a veces funcionan, a veces no funcionan? ¿Y por qué el libro me está diciendo que tengo que comprar o vender cuando el RSI está en cierto nivel? Lo hago y me sale absolutamente lo contrario. Entonces, son esas cosas al final las que me llevaron a cuestionarme si realmente la información por la cual yo estaba incorporando, donde estaba estudiando, era una información útil para mí o no, sobre todo por el tipo de producto financiero en el cual estás empezando a invertir, que son productos apalancados, que son más complicados que los productos de contado. Otra ¿Sí? no- sí, para que les confirmes otra vez el Mira, Nico, el libro que mencionaba antes es un libro básico que se llama Análisis Técnico de los Mercados Financieros, de John Murphy. Ujú. Sí, es el libro de cabecera. Yo empecé con ese libro y con otro libro que es El principio de las ondas de Elliot Ah, sí. de Pletcher, Que que es un clásico. te llama mucho la atención también. Sí, sí. Sí, la oportunidad que me la has contado. Pero bueno, Mati, cuéntame cómo fue tu primera experiencia operando. Bien, empecé a estudiar, tenía esos 2 libros, entonces me gustó mucho el acercamiento que hizo Pletcher respecto a ondas Elliot. Ujú. Y es ahí cuando empezás a conectar y a ver diferentes tipos de conceptos. Al final, lo que proponía Elliot en 1930 era el concepto de fractal, que no existía por aquel entonces, un concepto que recién aparece en 1980. Pero él ya estaba hablando de ese tipo de concepto, de patrones repetitivos. Eso me pareció interesante y empecé a estudiar, a profundizar todo el tema de ondas Elliot. Al principio, como todo, seguís el ABC del libro, lo seguís al pie de la letra, decís, quiero seguir lo que dice el libro, y algunas veces te funciona, otras veces no. Qué es lo que sucedió? Yo entré en mercados apalancados, empecé a operar eh, con cuentas demo y Ujú. empecé a seguir el ABC del libro. Lo que olvidamos muchas veces es el componente emocional. Lo descartamos, lo dejamos de lado, lo subestimamos y muchas veces cuando estamos en la cuenta demo, las cosas suelen funcionar de una forma completamente diferente a cuando vamos al mundo real. Y en ese caso iba funcionando relativamente bien. Algunas operaciones bien, otras mal. En el momento en el cual decido pasarme al live, porque en la demo me sentía seguro, malamente seguro, porque al final no tenía mentor, absolutamente nada, y yo creo que al cabo de 2 meses dije, bueno, va a cuenta live, pedí dinero, dinero prestado y empecé a operar con la cuenta live.
y salió absolutamente todo al revés. Entonces las emociones son muy encontradas. Cuando empezás y ves que funciona, decís, fenomenal. Maravilla. Encontré eso que estaba buscando al final, que me va a dar esa libertad financiera. Entonces, bien, muy contento, muy alegre, muy emocionado, con mucho entusiasmo. Pero después, cuando pasás al live, te sucede todo lo contrario. Entonces empezás a ver todo mucho más negro. Decís, ¿por qué no me funciona? Sos más negativo, ¿sí? Y ese componente emocional que mencionaba anteriormente es el que te empieza a jugar en contra y te lleva o bien a renunciar a lo que estás haciendo y plantearlo como algo completamente imposible, o si no, replantearte, dar un paso hacia atrás, replantearte lo que estás haciendo y volver a empezar. Y yo creo que esa es una de las claves, es el camino que uno tiene que seguir cuando está empezando y sobre todo cuando está solo en ese viaje. Sí, Pero porque sí, muchas emociones. contra tú, intentando. Exactamente, intentando y replanteando, intentando ser objetivo, lo más objetivo posible. Decir, bueno, esto me funcionó, ¿por qué me funcionó? Y esto no me funcionó, ¿por qué no me funcionó? Y aquellas situaciones en las cuales uno empieza a probar algo que Ujú. funciona durante cierto tiempo, después deja de funcionar, es necesario entender el por qué. Y es ahí cuando empecé a hacer una investigación más profunda, a dedicarme mi tiempo libre realmente a entender qué es lo que había detrás, y la base de toda esa investigación es la que está en el libro, en mi libro. ¿Sí? Que es el de las ondas de Elliot, el comportamiento fractal de los mercados financieros, que es donde se empieza a romper y a desmistificar, empiezo a agarrar eso que te decía antes, sigo el libro al ABC, tal cual, no me funciona, ¿por qué no me funciona? ¿Qué cambios tengo que hacerle? ¿Qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona? ¿Sí? El libro lo que hace es cambiar el punto de vista, la perspectiva, incorpora cosas nuevas y te muestra realmente cuáles son las herramientas y cómo se deben utilizar esas herramientas para poder hacer una lectura correcta de lo que estamos viendo. ¿Sí? Pues al final lo que estamos viendo es un reflejo de interacción social. ¿Sí? Los mercados financieros no son más que la interacción social entre los diferentes intervinientes de ese mercado. Lo que vemos es un reflejo de esas emociones, ¿sí? Compramos y vendemos en función de emociones. No siempre se siguen los fundamentales, ¿sí? Los datos macros, si invertimos en acciones, no siempre vamos a ver que las acciones suben cuando los earnings que se publican son positivos. ¿Sí? Muchas veces tenemos las reacciones contrarias. Por lo tanto, no existe una correlación perfecta entre el dato fundamental y el emocional de esos intervinientes. Lo mismo vemos con Bitcoin. Muchísimas veces el Bitcoin es un activo extremadamente emocional y se ve muy latente, se ve esa emoción en los movimientos y en los comentarios cuando vamos a Twitter o vamos a diferentes redes sociales, cómo va cambiando esa emoción en los diferentes intervinientes de ese mercado. Total. Sí, un día está todo mal, está todo negro y el Bitcoin va a llegar a $1 y el día siguiente eso cambia completamente y la gente ve el Bitcoin en $1.000.000. Entonces ahí ves cómo se va cambiando esa emoción, cómo va fluctuando de un lado hacia el otro y cómo esa emoción se refleja en esos movimientos. Y al final, como humanos y formamos parte de un entorno natural, tendemos a repetir esas reacciones frente a los diferentes estímulos. ¿Sí? Y es lo que se busca al final. Se busca el patrón Ujú. a esas reacciones, ¿sí? A esa emoción frente al estímulo que recibimos del exterior. No sé si fui claro. Si no fui claro, me puedes decir y siempre puedo ir para atrás. Ahí, Matt, te felicito por lo del libro. Es algo Mil que gracias. llamaría mucho la atención para muchas personas, que pues también aprovechamos si cualquier otra persona tenga alguna pregunta o que le gustaría también saber sobre tu libro, que se sienta libre por preguntarnos. Y Perfecto. ¿cuánto te demoraste más o menos en hacer el libro, Mati? Mira, el libro me llevó un año escribirlo. Era un momento en el cual decidí, digo, bueno, quería hacer un curso, empezar a dar cursos de formación en España. Esto era en el año 2016, cuando todavía no había cursos de formación sobre inversión. Digo, voy a empezar a escribir lo que sé para armar un curso. Durante las noches empezaba a escribir, escribir, escribir,
y estuve un año escribiendo. Y un montón de cosas nuevas y diferentes que en otros libros, otras fuentes no se encontraban. Entonces ahí, cuando vi la cantidad de contenido y la calidad del contenido, digo, esto no es realmente un curso, una formación, tiene la forma de un libro. Y es algo que es una información que puede ayudar a mucha gente. Entonces ahí fue cuando me puse en contacto con diferentes editoriales en España y la editorial Profit le gustó el libro, lo tomó y ya lleva su segunda edición, ya va por su segunda edición desde el 2018, Bien, muy bien. 2016. Wow. Sí, segunda edición. La segunda edición es nueva, tiene contenidos nuevos, tiene imágenes descargables, sí, tiene más un acercamiento hacia lo que es el automatismo, sí, poder elaborar la estrategia y transformar esa estrategia en un sistema automático, Automático. sí, para evitar exactamente el tener que estar enfrente de la pantalla todo el día. 4 horas totalmente. Exactamente. Pero bueno, pues súper bien, la verdad. Un año se escucha bastante, pero porque yo sí he escuchado personas como que quieren comenzar a escribir, tienen ideas, pero para hacer un año, la verdad te fue muy bien. Y nada, te felicito por ese lado. Mil, Mati, mil gracias. ¿cómo ves el punto de las inversiones en Latinoamérica? Mira, es otra muy, muy buena pregunta. Cuando comencé con el proyecto con el cual estoy ahora, con Finbi, hice una investigación para entender realmente qué es lo que sucede en Latinoamérica con el tema de inversiones. Y lo que ves es que hay mucha desinformación. No hay educación financiera en Latinoamérica. Y esto lleva a que 136 millones de personas en Latinoamérica, es un número bestial, no tengan acceso al sistema financiero. ¿Sí? Están completamente fuera, están aislados de ese mundo. ¿Por qué? Porque el sistema financiero también restringe mucho, no da alternativas, no da soluciones y dificulta muchísimo la operatoria y el poder utilizar el sistema financiero como una herramienta que te permita crecer, que te permita poder alcanzar los objetivos que tenés. Eso lamentablemente no sucede. ¿Qué es lo que sucede? Que al final la gente por desinformación decide estar fuera del sistema financiero, decide no investigar, no invertir, porque lo ven también como algo inalcanzable. Si a mí me decían, si yo, a mí me decían cuando tenía 20 años, ¿por qué no compras acciones de, no sé, por aquel entonces, Microsoft o Apple? Eh, Hubiese pensado, bueno, pues necesito un montón de dinero para poder comprar acciones, ¿por qué voy a comprar acciones? Si al final el mercado sube, baja, me quedo con el dinero en casa, debajo del colchón, y no va a haber corralitos que me lo atrapen, y demás cosas que suceden por allá, y es totalmente lo contrario. Exacto. Para que te hagas una idea, todas las divisas, las principales divisas latinoamericanas, que son el peso colombiano, el peso argentino, el peso uruguayo, el peso mexicano, perdieron más del 99% de su valor en los últimos 30 años. Wow. ¿Sí? 99% de valor es todo, se fumó en 30 años lo que tenías, si lo guardaste y lo mantenés en tu casa, pierde completamente su valor. Y eso no lo sabemos como latinoamericanos al final. Sabemos que a todos nos gusta el dólar, sabemos que si podemos vamos a comprar dólares. Cada vez es más difícil, lo digo como argentino, no vas a comprarlo al banco porque está limitado, pero sí vas al final a casas de cambio donde tenés 3 o 4 tasas de cambio diferentes para el dólar, lo que es una locura. Lo tenés que guardar en casa y al final se torna en algo demasiado, demasiado complicado. Pero si no lo mantenemos en pesos o lo gastamos para que la inflación no termine afectando el valor de lo que tenemos. Entonces no ahorramos por el hecho de consumir rápidamente, porque la inflación si no se va comiendo el valor, y si lo guardamos al final ese valor se pierde. Sí, no, va perdiendo su valor y también no, pues, no vas a llegar a tener una rentabilidad, por ejemplo. Exactamente, rentabilidad cero, vas perdiendo todos los días, que es lo que no te dicen. Entonces, cuando hacía la investigación para poder poner la situación latinoamericana en algo más concreto, es cuando te das cuenta, nadie te dice que estás perdiendo dinero todos los días, haciendo nada. Entonces, ahí es donde viene la importancia de la educación financiera y el saber qué hacer con tu dinero, con tus ahorros, así sean 10 pesos, ¿sí? Y puedas ahorrando en la medida que vos puedas ahorrar. Claro. El hecho de no saber qué alternativas tenés que podés elegir para no perder el valor de ese dinero o inclusive aumentarlo,
hace que tengas la situación que tenés ahora en Latinoamérica, donde la pobreza es extrema, donde el analfabetismo es muy, muy grande y donde la gente decide, más del 50% de la población activa de Latinoamérica decide no estar en el sistema financiero porque no lo ve como una alternativa. Entonces esto es algo que es muy preocupante, porque no va a haber nunca una buena Latinoamérica, o sea, al final no trabajamos ese aspecto y no evitamos esa pobreza, esa acumulación de pobreza por no haber tomado las decisiones correctas cuando debíamos haberlas tomado. ¿Sí? Entonces es muy importante la educación financiera. Tiene que empezar desde ahora. ¿Sí? La gente tiene que entender que es muy importante no dejar el dinero parado. ¿Qué alternativas hay? Si tenemos miedo al riesgo, cómo protegernos, cómo administrar ese riesgo para no caer en esa sensación de, si compro acciones, eso es muy peligroso, hay mucho riesgo, prefiero tenerlo en casa, sin saber que tenerlo en casa es mucho más riesgoso que tenerlo igual en acciones. ¿Sí? Eso es muy cierto, Mati. Y es algo que también muchas personas también tienen que tener en cuenta que también nunca es tarde en informar, en informarse, en educarse, en leer, en investigar también, porque lo que tú dices, normalmente antes se veía que era normal literal el ahorro debajo del colchón, Sí. que es bien, que no sé qué, que la gente se sentía tranquila, lo que tú decías, porque nadie va a llegar a saber que tienes el dinero en tu colchón, pero sí es importante que todos entiendan ahora que sí tenemos que comenzar a informarnos y saber que podemos comenzar a ahorrar, invertir y también generar diferentes rentabilidades. Acá, Exactamente. Sí, hay un mensaje, una pregunta, ¿no? el chico decía, totalmente de acuerdo, no habrá mayor desarrollo si no incrementan la educación financiera en Latinoamérica. Así es. Totalmente, totalmente. Por eso es muy importante invertir en educación financiera y fomentar la educación financiera. Sí, es uno de los proyectos que tiene Finbit Ujú, para Latinoamérica. Es muy importante que se empiece con eso y se empiece en etapas tempranas. totalmente de acuerdo. Bueno, Mati, cuéntanos qué retos financieros enfrentamos como Latinoamérica. Es otra, otra gran pregunta. Yo creo que si te lo digo al final es súper familiar. Vas a decir, bueno, inflación, la primera. Ujú, Vivimos en hiperinflación, prácticamente. Ese es el primer reto que tenemos. El segundo reto es la devaluación de la divisa local. Sobre todo si ves lo que ha sucedido con el peso colombiano en los últimos meses, es increíble cómo ha perdido valor frente al dólar americano. Si a eso le sumás la tasa de inflación, la pérdida que ha tenido la divisa local es muy, muy grande. Y la otra, que es clave, es muy importante, es la exclusión financiera. ¿Sí? El sistema financiero hoy en día en Latinoamérica excluye a los ciudadanos y no los incluye. Entonces eso no les permite al final utilizar el dinero como una herramienta. ¿Sí? Tenemos la cultura en Latinoamérica de ver al dinero como algo ujú, malo, demonizarlo. El que tiene sí. dinero es malo, ¿por qué tienes dinero? No, es mejor ser pobre. No, el dinero no es ni bueno ni malo, es una herramienta. Empecemos a verlo como una herramienta que va a permitir tener tu casa, poder llevar un plato de comida todos los días, darle la mejor educación posible a tus hijos, poder llevar a cabo esos proyectos que tenés profesionales. El dinero es una herramienta, no es ni bueno ni malo, hay que saber utilizarlo. Y no se ve en este momento el dinero de esa forma y el sistema financiero tampoco está ayudando a ver el dinero de esa forma. Pero bueno, hoy en día, gracias a todo lo que está sucediendo en Internet, cómo se está dando la digitalización, existen alternativas para poder romper con el sistema financiero y salir a buscar alternativas a productos financieros fuera de lo que es el sistema financiero clásico. Que es lo bueno de hoy en día. Hoy en día, si querés invertir, podés invertir en acciones, podés invertir en divisas, podés invertir en criptodivisas. Sí, la cantidad de productos que existe es muy grande. Lo único que hay que aprender a utilizar ese tipo de productos y a saber manejarlos. Sí, no porque podamos comprar acciones, debemos comprar acciones, CFDs, si no sabemos manejar el riesgo. Entonces, siempre tiene que haber primero una etapa de educación, Ujú. de entender qué es lo que voy a hacer y una vez que sé qué es lo que voy a hacer, ahí
sí entrar dentro del mercado y utilizar esas alternativas que se están ofreciendo hoy en día. ¿Sí? Es muy importante, por ejemplo, ustedes en Skilling ofrecen cuentas de inversión en dólares americanos, Ujú, ¿es verdad? sí. O sea que el cliente puede tener su cuenta en dólares, ¿sí? Y puede transformar eso, por ejemplo, para darte el ejemplo de Colombia, los pesos colombianos en dólares los tiene en su cuenta de inversión. Y ya ahí, sin saberlo, por eso la importancia de la educación financiera, ya está haciendo una inversión en lo que se conoce como un activo refugio, que es el dólar americano. Ujú. Ya por ese solo hecho de haber hecho ese primer paso de abrir su cuenta de inversión y haber hecho el depósito, ya está invirtiendo y a largo plazo va a tener beneficio. ¿Sí? Acuérdate lo que dije anteriormente, en 30 años Sí, las divisas latinoamericanas perdieron 99% de su valor por el solo hecho de tener tu activo refugio, que es el dólar americano, que es fácil de acceder hoy en día, entonces sí, ya estás haciendo tu primera inversión. Y la segunda etapa es aprender a invertir para sacarle un plus a esa rentabilidad que ya tenés por tener tu cuenta en dólares americanos. exacto. Entonces, cuando entendamos eso, es cuando todo va a empezar a cambiar en Latinoamérica. Y al final la gente hoy en día tiene opciones, lo que pasa es que las desconoce. ¿Sí? Y es por eso que tenemos que hacer este trabajo de llevar la información, de educar a la gente que conozca alternativas, ¿sí? Y dar accesibilidad para que las puedan probar, que es la parte de inclusión financiera, que es la que no sucede hoy en día en Latinoamérica. ¿Sí? Es muy difícil invertir en un banco, los productos son muy complejos, existe riesgo como cualquier tipo de producto financiero, te bloquean el dinero durante cierto tiempo, si tenés que tener esa permanencia, no lo puedes tocar, si tenés una emergencia no lo puedes sacar, entonces te limita muchísimo el sistema financiero clásico. Ujú. Hoy en día hay otras alternativas que te dan esas libertades. ¿Sí? Que te van a permitir acceder a tu dinero, que te van a permitir invertir, pero es muy importante, como decíamos antes, aprender, ¿sí? Saber en dónde uno se está metiendo, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Eso es muy, muy cierto, Mati. Y es algo también que también estamos haciendo en Skilling. Uno de los objetivos también que queremos en Latinoamérica, porque también hemos tenido el tema de estadísticas de saber que la mayoría de acá en Latinoamérica tienen como ese pequeño punto de que no tienen esa información clara, que como que no saben cómo llegar a invertir, cómo no saben cómo llegar a ahorrar. Y queremos también, pues, por el lado de Skilling, también saber cómo llegar a ellos y a educarlos, hacerle diferentes, digamos, no sé si has alcanzado a ver algunos contenidos que hemos subido también acá en Latinoamérica, en Instagram, mostrarles cosas como significados, como definiciones, para que las personas poco a poco se vayan interesando y también puedan tener como ese contacto directo con nosotros para que nosotros también podamos mostrarle también como todo el tema de educación en tema de mercados financieros, cómo los podemos apoyar, lo que tú dices también, tener, no sé, cambiar de, por ejemplo, ahorita que estamos en Colombia, cambiar de su moneda pues local, lo que es el peso colombiano, a la que tú dices que es la del dólar, también como que son cosas que se pueden mirar, muchas oportunidades, muchas facilidades y que obviamente sí es importante que la mayoría de las personas nos conozcan, que sepan y que también lo que tú dices, que se puedan también informar, que es lo más importante. Eso es muy Es cierto. tal cual, y es muy importante. Mucha gente, sobre todo en Latinoamérica, es muy temerosa al riesgo, a la estafa. Sí, me van a estafar el dinero, no voy a poder acceder. Es muy importante que la gente entienda que las entidades como Skilling y diferentes brokers que van entrando están completamente regulados, sobre todo en Europa. La regulación es muy estricta, es muy segura, aseguran que el capital de los clientes no se pierda, que esté protegido y que ante cualquier emergencia financiera de esta entidad, todos puedan rescatar su dinero. ¿Sí? Se ha aprendido mucho en los últimos 20 años y no se van a cometer los mismos errores que se cometían en el pasado. Entonces hay mucha seguridad, hay mucha regulación y eso la gente también lo tiene que conocer para perder ese miedo. Después, referente al riesgo, a nadie le gusta perder. Uno siempre quiere empezar a invertir y siempre quiere ver la cuenta creciendo, creciendo, creciendo y ninguna operación en negativo. En este momento, no voy a decir en el futuro, pero en este momento eso es algo utópico también. Para poder ganar tenemos que aceptar la pérdida. Sí, es muy importante esto. Si vemos los grandes fondos de inversión, en el último año han perdido alrededor de un 20%.
Estamos hablando de grandes capitales, es decir, que esos grandes fondos que han tenido grandes beneficios también asumen que van a perder en situaciones como las que hemos vivido durante este año. ¿Sí? Por lo tanto, no hay que tenerle miedo a perder, es parte al final de la actividad y lo que hay que hacer es sí balancear y tener una estrategia que tenga al final más operaciones, inversiones acertadas que desacertadas, ¿sí? Al final ese termina siendo un poco el juego, pero es muy importante aceptar que se va a perder, ¿sí? Dentro de ese viaje, igual de 10 operaciones que hagas, igual 4 están mal, sí, pero las otras 6 están bien. Hay que asumir eso como parte de la actividad, como parte de este mundo. Hoy en día, yo me imagino que con el tiempo la cosa va a cambiar y lo que es la pérdida se va a reducir porque se utiliza cada vez más inteligencia artificial para poder crear estrategias y hay cada vez más investigación que permite poder optimizar y mejorar esas estrategias y los rendimientos. Pero hay que entender que hay momentos en los cuales la cuenta no va a tener el rendimiento que uno espera, lo que no significa que a largo plazo tengas ese rendimiento que necesitas. Por eso es muy importante, y los latinoamericanos somos un poco ansiosos, queremos ver resultados rápidos, y es algo que también hay que intentar frenar. Eh, Tenemos que tener una vista a largo plazo, no a corto plazo, ¿sí? No a unos meses, sino empezar a hablar de año o años, en donde podés evaluar cuál ha sido el rendimiento, si la estrategia ha funcionado o no. Si queremos tener beneficios rápidos es cuando empezamos a cometer los errores que se suelen cometer y es cuando al final, en lugar de tener beneficios, se vacían las cuentas y terminás perdiendo todo, prácticamente todo. Y, y, ¿Sí? y también ahí es cuando ahí llega, tú dices, acá en Latinoamérica también se ve mucho eso, el tema de la impaciencia y como decir, lo que tú dices, como que quieren ganar, quieren obviamente ver resultados muy rápido y más que tú dices que es como el tema de la actividad, también digo que el perder es también como ese paso, ese proceso también de experiencia. Te da experiencia para saber que más adelante no vas a, tal vez a cometer los mismos errores, sino vas a poder llegar a mejorarlos. Y adicional a eso, lo que tú dices también de, pues como que en Latinoamérica también queremos que sea eso también rápido y que tú dices que sea poco a poco. Eso es como, eso es disciplina en muchas cosas. Y también eso de, como también un consejo que también dan mucho y que se ve mucho también tema de ahorita, tema de inversiones y todo el tema de mercados financieros, es eso, más que todo la paciencia. La paciencia en también poder creer en uno mismo y saber que uno sí pues quiere llegar y lograrlo. Entonces es importante porque también es como esa otra invitación que uno le hace como a las personas de decir como si tú tienes una meta fija y tienes algunos objetivos que quieres llegar a alcanzar, como sigue y sin importar que en ese camino tengas como esas caídas chiquiticas, vas a seguir mejorando y mejorando. Pero todo es un proceso y un camino que uno pueda llegar a lograr. Exactamente, eso es fundamental, la paciencia es fundamental, la vista a largo plazo, no a corto plazo. Y una pregunta que yo también me hice muchas veces sobre todo cuando empecé en esto es, ok, ¿cuál es, qué es un rendimiento bueno? Yo te digo, no, no, yo quiero tener buen rendimiento en mis inversiones, ok, ¿cuál es un rendimiento bueno? Y si la gente muy probablemente te diga, no, yo quiero tener igual un 50, un 80% de rendimiento anual, por lo que ha sucedido con el Bitcoin en los últimos años, que fue bestial, es algo excepcional. ¿Sí? El Bitcoin ha tenido rendimientos excepcionales, no es algo que suceda siempre, es un activo nuevo, está cambiando la forma, muy probablemente cambie lo que es la política monetaria y la forma en la cual nosotros intercambiamos dinero y servicios, bienes y demás. Sin duda, para mí es algo que va a cambiar definitivamente la política monetaria, la política económica de muchos lugares. Entonces, sabiendo eso y descartando, poniendo de lado el Bitcoin, que ha sido algo excepcional, si vamos a fondos de inversión, si nos vamos a Warren Buffett, que es el mejor inversor de todos los tiempos, Entonces, de media ha tenido un rendimiento de un 20-25% anual. En ningún momento hablamos de 100, de es, 200, de 50. Es un excelente rendimiento y eso también forma parte de la educación financiera. La gente tiene que saber identificar qué es un rendimiento bueno o no.
cuando se prometen rendimientos de 100%, 150, muy probablemente estemos frente a un sistema que no sea estable y que sí, al corto plazo te pueda dar muy buen rendimiento, pero a largo plazo termine hacia el otro lado, ¿sí? No dando rendimientos y generando pérdidas. Por eso es muy importante identificar cuándo un rendimiento es sano o no. Ujú. Sí, muy buenos rendimientos, estamos hablando de en torno a un 20%, 30%, es excelente rendimiento. Un buen rendimiento, estamos hablando de un 5, 10%, ¿sí? Por eso es muy importante saber y manejar expectativas, ¿sí? Cuando uno inicia la actividad o cuando uno contrata y pone su dinero en un fondo de inversión o un sistema como el que tiene Finbi, ok, ¿cuál es el rendimiento que tengo que esperar? Yo quiero dinero ya, te van a decir muchos. No, el dinero no te va a llegar ya, te debe vista a largo plazo, el objetivo es un 20% anual, ¿sí? Si tenés $100, tu objetivo es que tengas 120 a final de año, ¿sí? Es muy importante también que la gente entienda eso, saber manejar expectativas y saber qué es un rendimiento bueno y qué no es un rendimiento bueno. Totalmente, totalmente, Mati. Bueno, te voy a hacer una pregunta que tenemos acá en los comentarios y dice, ¿qué tips nos puedes dar para el manejo de riesgo y el sentimiento al momento de operar que juega un papel muy importante? Perdona, se cortó un poquito, te entendí la primera que era el tema del riesgo. Ya, perdón, ahí me Sí, escuché. sí, ahora vamos otra vez. La primera te entendí que era el tema del riesgo. Ajá, sí, ¿qué tips nos puedes dar para el manejo del riesgo y el sentimiento al momento de operar que juega un papel muy importante? Perfecto, muy bien. Bueno, la primera, el riesgo. Lo primero que tiene que saber la gente es que el dinero que va a invertir es un dinero del cual no necesita ya. Eso es lo primero. Si empezamos a invertir dinero del cual vamos a necesitar el próximo mes, estamos cometiendo un grave error. Sí, es ahí donde vamos a empezar a cometer errores en las operatorias y no vamos a poder controlar emociones, pues la presión va a ser muy, muy grande. Por lo tanto, primero, el dinero que voy a invertir es un dinero que no necesito, ¿sí? Que lo puedo poner a invertir y me puedo olvidar. Segundo, en el caso de productos apalancados, como los que se suelen manejar con Skilling y con otro tipo de brokers, lo más importante es cuál es el porcentaje de riesgo que voy a utilizar por operación. ¿Cuánto quiero arriesgar por operación? No debe ser más allá de un 2%. El ideal y lo más sano es el 1%. ¿Sí? Si vemos que tenemos un sistema muy bueno, podemos ir al 2%. ¿Y esto por qué lo digo? Lo he aprendido por experiencia propia también. Muchas veces creemos que tenemos un sistema infalible, un sistema muy, muy estable y muy bueno. ¿Sí? Eso es porque hay mucho detrás, hay que hacer mucho backtest, ¿sí? Muchas pruebas para poder decir que el sistema es estable o no. Ujú. ¿Sí? Eso lleva mucho tiempo también. Cuando invertimos de forma manual, sin herramientas como las que estoy mencionando, entonces es más difícil poder verlo. Si sobreapalancamos y si utilizamos un alto riesgo por operación, en el momento en el cual la estrategia que tenemos deje de funcionar, porque el sentimiento cambia, ¿sí? No siempre vamos a reaccionar de la misma forma. Lo que tenemos que hacer es un seguimiento de cómo la emoción va fluctuando, ¿sí? Es cuando empezamos con los problemas y cuando se acumulan las pérdidas y cuando es más difícil poder retomar el nivel que teníamos antes. Algo que sucede a nivel emocional cuando empezamos a tener estas pérdidas es que queremos, en inglés se dice revenge the market, ¿sí? Queremos tomar revancha al mercado y queremos nosotros tener la razón, cuando en realidad el mercado siempre tiene la razón. Y si va para abajo, cuando nosotros queremos que vaya para arriba, por más que nos pongamos malos y doblemos la operación, empecemos a utilizar estrategias de tipo martingala, algo totalmente no recomendable para los que estén invirtiendo, ¿sí? Nunca usar martingalas, es cuando empezamos a perder de forma exponencial. Y es cuando el componente emocional te empieza a jugar muy en contra, porque querés tener la razón, querés ganar, querés ver tu cuenta en positivo. Entonces, en esos casos lo mejor es tomar un paso fuera, ¿sí? Tomar aire, ir a dar una vuelta, ir a jugar al fútbol, lo que quieran, ¿sí? Y después volver y ver qué fue lo que sucedió. Pero el hecho de poder quedarse en esa situación, intentar tomar revancha del mercado es cuando eso te juega muy, muy en contra. Por lo tanto, a nivel riesgo,
¿sí? Siempre, primero, el dinero que no necesitamos. Segundo, no arriesgar más de un 1%, entre un 1 y 2%. Ujú. Tercero, evitar estrategias de tipo martingala, ¿sí? No vengar al mercado. Y otro punto muy importante es tener objetivos claros, ¿sí? Eso. Eso es muy, muy Ujú. importante. Saber cuál es el rendimiento que puedo esperar, entender qué es lo que estoy haciendo y saber qué es lo que puedo esperar de la operatoria, de la estrategia de la cual estoy aplicando. ¿Sí? No por querer ganar 200 pips en una operación, porque yo quiera, eso va a suceder. Tengo que saber en qué situaciones eso puede ocurrir y en qué situaciones eso no va a ocurrir. Sí, muy importante. Perfecto, Mati. Creo que quedó muy claro para la pregunta de Juliana. Y bueno, nada, Mati, por último quería decirte, bueno, ¿qué te llevas de esa experiencia? Más que todo, ¿qué te llevas? Es porque yo sé que todavía sigues en este proceso, pero que te llevas también el hecho de que todo lo que nos has contado desde tu inicio hasta este momento, ¿qué te llevas como experiencia? Y también adicional a eso me gustaría que le dieras también como ese consejo pequeño o como ese ánimo a las personas que también quieren iniciar en mercados financieros. Entonces, ¿qué te llevas? Y un consejo chiquitico para las personas que ahora te están iniciando. Perfecto. Mira, qué me llevo? He descubierto mi pasión. Cuando empecé realmente a estudiar los mercados financieros buscando una alternativa, he descubierto algo que me apasiona, ¿sí? Algo en lo cual he fracasado muchas veces, pero las ganas de saber y de poder conquistar eso, de poder entender qué es lo que sucede detrás, es lo que me ha llevado a estar hoy en día donde estoy, lo que me da mucha, mucha alegría y es lo que me da una gran satisfacción es saber que lo que estoy creando no solo va a permitir que la gente pueda incrementar sus ahorros en Latinoamérica y tenga acceso a un producto de inversión honesto, transparente y estable, sino que también parte de de las ganancias que tenemos se destinan a proyectos de educación y nutrición infantil. ¿Por qué? Porque la idea es cambiar Latinoamérica, empezar ahora con educación financiera, empezar a generar, a crear inclusión financiera y empezar a educar a nuestros chicos. No vamos a tener una mejor Latinoamérica si no existe educación. Esa es la base y es algo, sobre todo, que se ve en esta región de Europa. Muy importante, la base de todo es la educación. Entonces, esta herramienta es todos estos años de estudio, de investigación, del libro y lo que es el algoritmo, la inteligencia artificial que estamos trabajando ahora, es esa herramienta que da acceso y va a dar acceso a los ciudadanos latinoamericanos a poder acceder sus ahorros, como te decía antes, eh, primero entrando, pudiendo acceder a activo refugio gracias a Skilling, sí, diferentes bloques te lo permiten, también a poder invertir, a generar un plus al utilizar este tipo de estrategia sistemática, pero también poder ayudar a estos chicos a acercar educación y a poder construir una mejor Latinoamérica. Esa es una gran, gran satisfacción que me estoy llevando de todo esto, que como vos decías, todavía no termina, y yo creo que recién está empezando. Papá largo. Y, y un consejo, la gente es muy importante que cuando uno se inicia en esto, lo que decíamos antes, la vista a largo plazo, ¿sí? No existen resultados excelentes a corto plazo, son momentáneos. Esto es como las dietas para perder peso. Quiero perder peso rápido, sí, lo puedes hacer, pero después hay otras consecuencias. Lo mismo sucede con esto, ¿sí? Largo plazo, es muy importante invertir, no dejar el dinero parado, leer, investigar, preguntar, ¿sí? Si la gente tiene dudas y ve esta entrevista que me has hecho, me pueden preguntar sin ningún problema. Sí, la gente quiere acercarse, quiere preguntar. Digo, estoy para ayudar. He hecho un camino muy largo, me ha costado mucho llegar acá y me encanta compartir esa experiencia y lo que sé para que la gente pueda acortar ese recorrido y no cometer los mismos errores. Es una de las claves para poder crecer y mejorar es compartir lo que sabemos. ¿Sí? Por lo tanto, sin ningún problema, la gente puede escribir, no se les va a cobrar absolutamente nada y les voy a echar una mano en eso. Paciencia y no bajar los brazos, ¿sí? Pero es muy importante no ser cabezón, intentar siempre lo mismo, sino cuando vemos que algo no funciona, es dar un paso hacia atrás, entender los porqués y probar algo nuevo, ¿sí? No repetir lo mismo porque vamos a entrar en el mismo error. Así Así que es. mucha suerte a todos los que se están iniciando
Sí, es un mundo realmente apasionante, muy importante. Están operando con dinero. Hoy en día hay cuentas demo, lo que permite potenciar el paso a la cuenta real, porque el factor emocional juega mucho, un papel muy importante. Por Ujú. eso hoy en día se usan más y más algoritmos y estrategias automáticas, justamente para poner de lado ese factor emocional que nos juega en contra muchas veces. ¿Sí? Aprender, vivenciar, experimentar. ¿Sí? No hay nada como la experiencia y no hay nada como aprender a través de hacerlo. ¿Sí? El learning by doing es algo fundamental. Y un mentor. Siempre es muy bueno tener un mentor. Totalmente. Y quién Eso quita, va a ser, después pueda que seas el mentor de varios acá. ojalá, Más, ojalá, así sea. muchas gracias. La